Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando en cómo calificar las monedas. En este caso será la moneda de la paz, el Peace Coin. Pero bueno, usted también puede aplicar en todas las monedas que usted tiene a la hora de dar grado eh, u observar las condiciones de sus monedas. Recuerde que su calificación, o sea, grado o condición, depende grandemente de su valor. Por eso es que estos temas son importantes a la hora de ser un coleccionista. Estoy segura que una vez vea el video completo, se suscribirá al canal porque siempre trato de dar información exacta numismática que les ayudará a ampliar su conocimiento. Pero empecemos mencionando que a la hora de calificar las monedas de la paz, la realidad es que requiere cierta habilidad que con el tiempo se puede adquirir. Incluso a los mejores coleccionistas de moneda les ha llevado muchos años de perfección. La mejor manera de empezar a aprender cómo calificar las monedas de la paz es observando fotografías, videos y sobre todo estudiando las descripciones o las explicaciones en los diferentes libros numismáticos, como también puede ser personalmente con otra persona al lado que tenga más conocimiento de estas monedas de la paz. Y reconozco que a la hora de calificar moneda es la expresión de una opinión que describe la condición de una moneda individual con la que la mayoría de los distribuidores de moneda y coleccionistas estarían de acuerdo. Los numismáticos y las compañías que califican y certifican monedas han acordado definiciones, descripciones y valores numéricos por medio del método de escala del Sheldon. Y estas palabritas son importantes, escala de Sheldon, porque estas especificaciones ayudan a describir las monedas con precisión entre sí. Por ejemplo, observen las monedas para comprender las calificaciones, o sea, los términos y descripciones. Así podrán calificar con precisión su moneda. En este caso, las monedas de la paz son monedas grandes, hechas de plata suave y maleable. Aunque la plata es fácil de acuñar, el gran tamaño de la moneda dificulta en cierta manera obtener una impresión completa. Lo que quiero decir es que al ser la moneda de gran tamaño, se hace susceptible a abolladuras o marcas en la moneda. De hecho, usted ha estado observando la imagen con los puntos más altos del diseño del dólar Peace Silver, indicados por el color rojo. Ese es los puntos más altos. Si cree que tiene un dólar de plata de la paz sin circular, observe primero estas áreas de la moneda para ver si puede detectar algún desgaste. Ahí es donde se va a gastar más. Entonces, si hay desgaste, entonces no está fuera de circulación. En las siguientes imágenes podrán observar monedas muy desgastadas con sus calificaciones o grado, y a medida que doy la explicación van a ir mejorando las imágenes. O sea que voy a hablar primero de las monedas que están bastante gastadas y al final les voy a estar mostrando monedas que están en excelentes condiciones. Empezaré hablando sobre el grado que le dicen en inglés About Good 3. Recuerden que estas letras y números son basados a la calificación según la escala de Sheldon que hablé anteriormente. En este caso se puede observar la moneda que está muy desgastada y apenas legible. Bueno, algunas letras, leyendas y fechas pueden estar desgastados, pero la fecha aún es legible. También partes del borde se mezclan con las letras.
Observemos la siguiente calificación y es nombrada como Good for. En general, la moneda está muy desgastada, aunque son legibles las letras, las leyendas y la fecha, pero pueden ser algo confusos en algunas áreas. Todas las características principales pues son visibles, al menos en forma de contorno, y el borde está casi completo, pero puede faltar en algunos puntos. Veamos la próxima imagen y su calificación es llamado Very Good 8. Todavía se puede observar que la moneda está muy gastada, el diseño es claro y los elementos principales están definidos, pero son planos y les falta detalles más delicados. A medida que van observando las próximas imágenes, verán cómo va mejorando las condiciones de las monedas, así como esta próxima moneda con calificación Fine 12, Fine Fino 12. En esta moneda se muestra un desgaste modesto y uniforme en toda la superficie de la moneda. Los elementos principales del diseño están en negrita y todas las letras, leyendas y fechas son claras y legibles. La siguiente moneda es calificada como Very Fine 20. Como ven, solo existe un desgaste de moderado a menor en las partes más altas del diseño, donde comienza a verse una ligera planitud. El estado general de la moneda es, bueno, se ve agradable y atractivo, pero observemos la siguiente moneda que está en mejores condiciones y está calificado como Extra Fine 40. Observaron que solo tiene un ligero desgaste en el punto más alto de la moneda. De hecho, todos los detalles son nítidos y todos los elementos del diseño están bien definidos. Es posible que aún existan algunos rastros de brillo en la moneda. Veamos la siguiente moneda y su calificación, que es About Uncirculator 55. Sí, se ve mejor esta moneda, solo se ven los puntos más altos, rastros muy pequeños de desgaste o abrasión. Hasta tiene cierto casi completo, pero puede romperse en el área más liso, o sea, en los campos abiertos. Se podría decir que en general la superficie de la moneda está bien conservada. Ya la siguiente moneda que van a estar observando están en los grados Mint State, pero en este caso les voy a mencionar su calificación, que es Mint State 63. Y a la moneda no existen rastros de desgaste por circulación. Todavía tiene un brillo completo, pero muestra deterioros, se podría decir hasta menores. Aunque cuando se observa bien con una buena lupa, se verán marcas de contacto, marcas como si fueran bolsas o rayones finos en el área lisa o el área de campos de la moneda y en los principales elementos del diseño. A veces estas imperfecciones se pueden ser visibles sin aumento, o sea, sin una lupa. En general, la moneda tiene un atractivo visual, que este detalle es importante. Seguimos con una mejor calificación y vean la siguiente imagen. Su grado es Mint State 65. Esta moneda tiene un brillo de alta calidad que cubre toda la superficie de la moneda y no se ve afectado. Es verdad que se puede observar ciertas marcas de contacto, pero la moneda está bien acuñada y se pueden ver algunas líneas finas con una lupa de baja potencia. Bueno, en general la moneda es brillante y tiene un atractivo visual superior. Si usted no sabe lo que es el atractivo visual, déjeme un comentario y le envío un video que preparé exclusivamente sobre esta importante terminología a la hora de calificar monedas.
Veamos la última calificación que estaré hablando y es el Mint State 67. Y la verdad que la moneda se puede observar hermosa y hasta con un brillo original y completo, bueno, casi perfecto. Solo hay 3 o 4 marquitas, ¿no? De contacto mínima y discretas. En general, la moneda tiene un atractivo visual extraordinario que rara vez se ve en algunas monedas. Tal vez algunas pequeñas líneas, pero se puede encontrar con una buena lupa esos detalles, pero aún así se ve perfecto la moneda. ¿No les parece súper interesante todos estos detalles a la hora de calificar algunas monedas? De hecho, siempre pueden buscar más información en diferentes libros que hablan sobre los coin granting resorts, que los pueden ayudar a desarrollar aún más sus habilidades para calificar. Recuerden que todos estos detalles de calificar son mencionados con la escala de Sheldon, que son importantes. Bueno, porque a la hora de vender sus monedas deben saber la calificación o grado de su moneda. Y bueno, además de otros detalles, pero es indispensable saber la escala de la condición de la moneda. Pero si aún usted tiene algunas dudas, siempre puede dejarme un comentario y con gusto le doy respuesta o le puedo enviar a algún sitio web numismático para que usted lea más abundantemente sobre este tema. Espero que este video le haya aclarado algunas dudas sobre el grado o condición de las monedas. Y si le gustó este video, pues apreciaría un dedito arriba, un like. Y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y si desea escribirme, recuerden que siempre les dejo mi dirección postal para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Do you believe me that I'm a lonely soul? You love me.